Buenos días a todos, mi nombre es Felipe y soy estudiante del programa profesional en deporte de la Facultad de Deportes del Politécnico Juan Misasa Cadavid. Y el día de hoy vamos a hablar en el marco del curso de Sociología las desigualdades estructurales que limitan el acceso y la participación en el deporte en nuestro contexto. Vamos a establecer la necesidad de un enfoque diferencial en las políticas deportivas. La realidad es que el deporte no es un campo de juego igualitario, puesto que hay factores como la clase social, la ubicación geográfica o una condición de discapacidad que son diferencias sociales que determinan el acceso al deporte, transformándolo para muchos, pero para otros, generando que este sea un privilegio y no el derecho que debería ser. Hola, mi nombre es Manuela Mesa y pertenezco al programa de profesional en deporte del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadaví. Actualmente estoy cursando el primer semestre y en esta ocasión es un gusto para mí hablarles sobre un tema que nos compete a todos como sociedad. En esta parte hablaré sobre los enfoques diferenciales y cómo desde la sociología nos permite entender desigualdades en el ámbito deportivo. Me interesa cómo el deporte se conecta con la vida y que desde nuestra formación podemos transformar espacios para que sean más justos y respetuosos con la diversidad. Comencemos abordando la primera pregunta y la principal para comprender nuestro tema. ¿Qué es un enfoque diferencial? Tal como lo define la doctora Liliana Chaparro Moreno en el módulo 3 del Diplomado de Mecanismos de Justicia Transicional con enfoque diferencial, el enfoque diferencial es un método de análisis que toma en cuenta las diversidades y que permite evidenciar las diferencias que se convierten en desventajas. Se relaciona con un método analítico en el marco de los derechos humanos, un marco normativo que exige a los estados la responsabilidad de garantizar, proteger y respetar los derechos humanos de las personas que integran el estado. Quienes se benefician son sujetos de derecho, responsables de obligaciones y con la capacidad de exigir sus derechos al Estado. Después de esta definición, yo lo comprendo de la siguiente manera. Para mí el enfoque diferencial es una manera de reconocer que no todas las personas parten desde el mismo lugar. Es una mirada que nos permite entender cómo el género, la edad, el territorio, la orientación sexual, la discapacidad o la situación económica influyen en las oportunidades que realmente tenemos. Aplicarlo significa dejar de tratar a todos por igual para empezar a responder a las necesidades específicas de cada persona, garantizando sus derechos y creando condiciones justas para que puedan participar plenamente también en el deporte. Por ejemplo, podemos aplicarlo en un club deportivo. Esto significa pensar en que de pronto el transporte de una niña rural que vive en una zona rural debe desplazarse a sus actividades escolares y deportivas. La accesibilidad para una deportista con discapacidad, establecer horarios seguros para mujeres, también teniendo en cuenta que la seguridad es un derecho para todas las personas de la comunidad. Es importante reconocer que las mujeres suelen enfrentar riesgos específicos en el espacio público. Por eso, para abordar las violencias basadas en género, las políticas públicas han establecido estrategias como la creación de horarios y espacios seguros. Estas acciones buscan beneficiar a toda la comunidad, pero con especial atención en quienes han vivido mayores vulneraciones. Si vamos a hablar de autores, podemos empezar con Pierre Bourdieu, el cual plantea un campo deportivo que define el deporte como un espacio social donde interactúan diferentes agentes. Dentro de estos agentes que el autor menciona están los deportistas, los entrenadores y las federaciones, buscando legitimidad y poder. El hábitus, el cual también es un concepto de este autor, explica cómo el cuerpo y las prácticas deportivas son incorporados a través de la socialización. El hábitus de una clase social alta facilita el acceso a deportes costosos, por ejemplo, el golf,
mientras que un hábitus de clase baja puede limitarse a deportes que no requieren infraestructura o inversión. Así como Pierre Bourdieu denomina el campo deportivo y el hábitus como conceptos claros dentro de lo que él habla, también se encuentra otro concepto, el cual se denomina capitales. Este se divide en tres ramas, como lo son lo económico, lo cultural y lo social, siendo lo económico el dinero para inscripciones, equipos, transporte y clubes, la barrera más obvia; lo cultural, el conocimiento de las reglas, el saber hacer, las redes sociales del deporte de élite; y lo social, los contactos y la red de apoyo que pueden abrir puertas en el campo deportivo. Según Norbert Elias, un sociólogo alemán que se dedicó a entender cómo la sociedad nos moldea, cómo aprendemos a movernos, cómo nos comportamos y hasta cómo usamos nuestro cuerpo según lo que se considera aceptado. La teoría que propone Elías es importante para entender el enfoque diferencial porque explica cómo la sociedad crea un modelo normativo que regula el cuerpo y una figura ideal de los deportistas que no siempre reconoce la diversidad. Por mi parte, puedo conectarlo directamente con el enfoque diferencial porque muchas veces el deporte no solo mide el rendimiento, sino que termina excluyendo a quienes no encajan en esos moldes. Yo creo que el deporte debería adaptarse a las personas y no al revés. Como lo plantea Norbert Elias, la sociedad crea mecanismos de regulación y autocontrol que moldea el comportamiento de los cuerpos de las personas. Cerrando la cita, el deporte, en el deporte se ve cuando solo ciertos cuerpos no son aceptados como adecuados para competir. Otra autora importante para este tema lo podemos abordar. Otra autora importante para abordar nuestro tema es la filósofa estadounidense Judith Butler, que es reconocida mundialmente por estudiar temas como el género, la identidad y la performatividad, desafiando lo tradicional sobre lo masculino y lo femenino, mostrando que el género no solo es una característica biológica, sino una construcción social que se aprende, se repite y se impone culturalmente. Desde el enfoque diferencial, Butler nos ayuda a reconocer las categorías de género. Sus ideas permiten cuestionar por qué ciertas disciplinas deportivas se han considerado como masculinas o femeninas, el por qué existen barreras de acceso para las mujeres, las personas trans o las identidades no binarias, y también cómo los estereotipos incluyen en la participación. Desde la teoría de performidad, ella sugiere que el deporte también reproduce normas sociales sobre el cuerpo, la apariencia, el comportamiento y quién puede ocupar determinados espacios. Desde mi formación considero que el aporte de Butler nos permite aplicar enfoques diferenciales en el deporte. Desde su punto de vista nos invita a transformar los escenarios en espacios inclusivos, donde no se limite la participación por creencias tradicionales de género. Es un reto para el deporte colombiano dar garantías de la participación sin prejuicios a todas las identidades en entrenamientos, competencias y formación, asegurando condiciones dignas, respetuosas y seguras. Ahora bien, para acercarnos al tema de discriminación o bien llamado interseccionalidad, criticando Ahora bien, para acercarnos al tema de discriminación o bien llamado interseccionalidad, citando a Kimberly Crenshaw, la discriminación no se puede estudiar como un fenómeno aislado, sino como la suma de varias capas sociales que interactúan. Cierro cita. Su teoría es clave porque nos recuerda que las personas no viven una sola desigualdad a la vez. En el ámbito deportivo significa que un deportista puede enfrentar discriminación por ser mujer, por la zona en la que vive, por ser de una comunidad étnica, por tener una discapacidad o por pertenecer a la comunidad LGBTIQ+. Esta autora nos permite analizar ampliamente cómo se combinan las desigualdades y cómo impactan el acceso, la permanencia y el rendimiento deportivo. Cuando empezamos a analizar el deporte,
nos vamos a dar cuenta que tenemos varias barreras de infraestructura y visibilidad. Por ejemplo, las personas con discapacidad presentan barreras como la falta de rampas, la señalización, un personal realmente capacitado y equipos adaptados en escenarios deportivos. Acá podemos generar una conexión con la autora que acabamos de hablar, Nancy Fraser, donde se enmarca que esto es un problema, tanto de redistribución como el reconocimiento, puesto que hay una falta de inversión en accesibilidad y la sociedad no reconoce al deportista con discapacidad como un participante válido. Por ende, esta barrera infraestructural y de visibilidad es más que clara para personas con discapacidad. También tenemos que ver la invisibilización del deporte paralímpico, donde la barrera nace de la menor cobertura mediática que se le da a estos deportistas, donde reciben menos patrocinio y a menudo menor valoración simbólica que el deporte olímpico, lo cual, si lo conectamos al primer autor del que hemos hablado, que es Bourdieu, el deporte paralímpico tiene un capital simbólico menor dentro del campo deportivo hegemónico, esto enmarcando así una gran desigualdad entre deportistas y una falta de visibilidad y con barreras claras entre deportistas. Si continuamos por esta misma rama, podemos darnos cuenta que estas no son las únicas barreras que existen, porque también encontramos barreras tales como la socioeconómica y las territoriales, debido a que una desigualdad por clase social es más que clara en el deporte y más en un país tan desigual como en el que estamos actualmente. Esta barrera del deporte como privilegio económico nace del acceso de calidad que se requiere y como para poder estar en una zona privilegiada, deportivamente hablando, se requiere de cuotas costosas, transporte a zonas VIP o la compra de indumentaria de marca, para lo cual mucha población no está preparada. De esta manera, si conectamos esta barrera del privilegio económico con los autores mencionados anteriormente, nos vamos a dar cuenta que la conexión que tiene con Bourdieu es que un capital económico bajo es el principal obstáculo para ingresar al campo deportivo de élite, lo cual nos va a generar una falta de acceso en territorios rurales y comunidades étnicas, siendo esta una barrera que ya no afecta solo lo económico, sino también la infraestructura. Tengamos como base que en territorios rurales o comunidades étnicas hay una ausencia total de infraestructura, puesto que casi que no hay ciertos espacios o ciertos momentos donde generar estas actividades deportivas, llámese canchas, gimnasios, piscinas o programas deportivos oficiales. Las prácticas culturales o ancestrales son ignoradas. Es así como para terminar esta parte de las problemáticas podemos conectar con Fraser, donde prácticamente existe un doble déficit, la falta de redistribución en la inversión en el campo y la falta de reconocimiento, donde en estas formas locales y tradicionales se hace el deporte con muy poco presupuesto y casi que en ausencia del Estado. Relacionando lo anterior con las problemáticas del enfoque diferencial,
Tenemos la desigualdad de género, que se ve mucho en las brechas salariales entre ligas, la deserción de muchas niñas deportistas por el acoso, la falta de referentes o porque los espacios están diseñados pensando principalmente en hombres. Un ejemplo muy común es distribuir los mejores horarios a equipos masculinos, dejando a las mujeres con horarios menos seguros o menos visibles. También la discriminación hacia deportistas LGBTIQ+, es un foco para chistes de mal gusto, comentarios y falta de claridad en las políticas y normativas que no reconocen identidades trans, generando miedo a la participación y daño a la salud mental. La tercera problemática es la violencia simbólica hacia mujeres deportistas. Este se manifiesta por medio de mensajes sutiles que deslegitiman a las mujeres en el deporte. Por ejemplo, las entrevistas centradas en su apariencia en vez del rendimiento, o comentarios sobre su cuerpo, o la idea de que ciertos deportes no son para mujeres. Estas son violencias que aparecen en el ámbito deportivo, que parecen pequeñas, pero que se acumulan generando barreras en la sociedad. Un ejemplo breve para conectar todas estas ideas: podemos imaginar el contexto de una niña que vive en una zona rural. Quiere jugar fútbol, pero las canchas están lejos, solamente abren algunos días y los entrenadores no tienen la formación en inclusión. Para ella, competir no solo depende del talento, sino también de las condiciones a las que se enfrenta: el transporte, su nivel socioeconómico y la falta de apoyo por parte del entorno social. Justamente es el tipo de problemáticas que los enfoques diferenciales buscan visibilizar y transformar. Como futuro profesional del deporte, mi papel va más allá de enseñar una técnica. Nosotros, como profesionales en deporte, debemos ser agentes de cambio social. Es importante ser generadores de crear espacios accesibles e inclusivos, no solo para personas con discapacidades, también para todas las ramas del ser que existen actualmente, y cómo podemos llamar la atención de los más jóvenes en una época moderna donde el juego tradicional de la calle ya no existe. Es importante la justicia en el deporte, la cual comienza por la base de crear espacios radicalmente accesibles y programas culturalmente inclusivos, dando con una infraestructura la cual sea adaptada a las necesidades de cada quien, y programas donde se respete a la identidad y la diversidad. De esta manera, mi compromiso profesional es trabajar para que el deporte sea considerado y tratado como un derecho fundamental, y no como un lujo o un privilegio económico o social. Un deporte que se acoja a todos es un deporte que contribuye a una sociedad más justa. Para concluir, por mi parte puedo decir que como futura profesional en deporte, siento que el trabajo de nosotros va más allá de la limitación a la profesión: enseñar técnica o preparar el físico. Este arte implica crear condiciones reales de acceso, espacios seguros, entrenadores formados en diversidad, horarios flexibles y políticas que reconozcan la pluralidad de los cuerpos, las identidades y los contextos que vive cada persona que confía en nosotros. Me convenzo de que el deporte puede ser un medio de transformación social, pero solo si se tiene la capacidad de pensar con empatía y desde la justicia social. Les agradecemos por escuchar y esperamos que les haya interesado este tema.